En Salmos capítulo 15, versículo 1, David hace la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La respuesta corta: no todos. Esto es, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pues llamar al Señor, Señor, es llamarlo a Él por su nombre, porque Él es el Señor, y por ende no es crédito para nosotros. Pues en Juan capítulo 13, versículo 13 dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. De la misma manera que invocar al Señor en nuestras oraciones, mientras que vivimos en rebelión contra sus mandatos y sin arrepentimiento de pecado, tampoco abrirá las puertas de los cielos hacia nosotros. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También tenemos que observar que nuestros devotos y obras hechas en formalidad hacia nuestro Dios, con la mirada fija a ser admirados por el hombre, tampoco nos llevará a la vida eterna. Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaremos a la vida eterna? O en las palabras de los discípulos del Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Ve a Mateo 19, 25. La respuesta se encuentra en Mateo 7, 21, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. En este video aprenderemos cuál es la voluntad del Padre, nuestra obligación y responsabilidad hacia el Señor Jesucristo, y quiénes son los que están en peligro de llegar cortos a la vida eterna. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora veamos. Es imposible imaginar que el Dios que puede escudriñar tanto la mente como el corazón se conforme con un simple acto de formalidad de parte de sus sujetos, pues llamarlo a Él Señor es exactamente eso, un acto de formalidad, pero muy lejos de ser un acto de amor hacia Él. Sin embargo, Dios requiere obediencia como evidencia de nuestro amor hacia Él de parte de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O en otras palabras, ¿puede un Dios soberano y perfecto, que no solo escudriña nuestro corazón, pero lo requiere, conformarse con nuestros bobos actos religiosos y palabras ociosas? Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor le dará a cada uno según sus obras, según el camino que tomó, y no basado en su vana palabrería. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Formalidad entre congregantes es algo que se ve todos los días en las iglesias. Buenos días, hermano. Bendecida, amada. Gracias, pastor. Federico es un varón de Dios. Entre muchos otros elogios, puede ser escuchado diariamente en dichas congregaciones. Pero el creer que por el simple hecho de que llamamos al Señor Señor nos dará un pase al reino de los cielos es tan infantil como pensar que si llamamos a nuestro jefe, esto es suficiente para mantener nuestros empleos. De la misma manera que un supervisor requiere una labor específica de parte de sus empleados, es de la misma manera que nuestro Dios requiere un servicio específico de parte de aquellos que lo llaman a Él su Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, esto es, no todo aquel que se proclama como cristiano, no todo aquel que se congrega, no todo aquel que hace una obra religiosa entrará al reino de los cielos, pues algunos lo hicieron en el medio de su hipocresía, otros con un corazón dividido, y ambas alternativas son igualmente condenadas en la palabra de Dios. Oseas capítulo 10, versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. No inocentes, mis amados, pero culpables. ¿Culpables de qué? Culpables de su hipocresía, culpables de vivir una doble vida, de ser como las olas del mar que suben y bajan y van de lado a lado sin ninguna clase de firmeza.
Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que tiene su mirada entre dos diversos caminos es un hombre que no sabe cuál rumbo tomar y por ende busca caminar ambas sendas, balancear dos distintas vidas, servir a dos diferentes amos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O en otras palabras, no podemos servir a Dios y a nuestra carne a la misma vez, pues el previo requiere ser exaltado, mientras que el postrero debe ser clavado. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nosotros exitosamente clavamos nuestra carne en una cruz con sus pasiones y deseos, no habrá lugar en nuestras vidas para andar con un corazón dividido, o que nuestros ojos estén entre dos diversos caminos. Sin embargo, aquellos que se rehúsan a clavar los deseos de su carne en una cruz y viven aferrados a la idea de tomar dos distintos rumbos, de vivir dos distintas vidas, se darán cuenta, tarde que temprano, que nadie se puede burlar de nuestro Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro enemistad con Dios por medio de mi desobediencia y amor a este mundo, eso es exactamente lo que yo voy a cosechar, enemistad con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La triste realidad, mis amados, es que muchos de los que se congregan hoy en día en las iglesias viven una doble vida, haciendo homenaje a Dios con sus bocas y homenaje al mundo con el corazón. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, esto es, en el gran día, en el día del Señor, en donde todos los secretos del corazón, de cada corazón, serán manifestados por la luz de la verdad, habrán aquellos que vendrán hacia Dios en hipocresía y le dirán a Él, Señor, Señor. Personas que aparentaron durante sus vidas terrenales ser hombres piadosos, hombres de bien, pero cuya conducta los desmentían, por lo menos en los ojos de aquellos que tenían discernimiento para poder ver. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Estos hipócritas que vivieron una doble vida aquí en la tierra, no solo llamarán al Cristo Señor, pero en un último acto de hipocresía, lo confesarán a Él como su Señor. Mateo capítulo 7 versículo 21. Señor, Señor. Este acto de familiaridad, la de llamar a una persona por su nombre dos veces, se puede encontrar en la palabra de Dios cuando el Señor llama a uno de sus siervos por su nombre dos veces. Abraham, Abraham, Simón, Simón, Moisés, Moisés, Marta, Marta, Samuel, Samuel, Jacob, Jacob. Sin embargo, el día rápidamente se acerca en donde el hipócrita e impío de corazón, en un último acto de impertinencia, no solo confesará al Cristo como su Señor, pero con gran indiscreción le divulgará a Dios todas sus obras hechas hacia Él aquí en la tierra. Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos cristianos y ministros que tienen diversos dones, tanto para enseñar como para servir, y hasta un llamado externo para hacerlo. Y para todos los efectos, éxito en su jornada, y sin embargo son hacedores de la maldad. Esto es, siervos y maestros que andaban con un corazón dividido, que ayudaron a algunos en camino al cielo, solo para llegar cortos ellos mismos a la vida eterna. Judas Iscariote recibió potestad de parte del Señor Jesucristo para sanar a los enfermos y para echar fuera a espíritus inmundos. Vea Mateo capítulo 10 versículo 1. Sin embargo, Judas era un pillo y un traidor que el Señor Jesús refirió como un diablo
en Juan capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hay hombres y mujeres que oran por los enfermos y reprenden al diablo todos los días, y sin embargo ellos mismos tienen comunión con el diablo. Es más, ellos mismos son un diablo. Estos falsos ministros y cristianos proclamarán a Jesús como su Señor en el gran día, en el día del Señor, y le echarán en cara a Dios todas las obras hechas hacia Él por sus manos y por sus bocas, cuando lo único que Dios requería de ellos era su corazón. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 2. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Amor, dice el apóstol Pablo, amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Este mandato no solo fue dado por el Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40, pero al igual es el primer fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero desgraciadamente estos hipócritas no hicieron su obra por amor a su Dios o por amor al prójimo, pero por amor hacia ellos mismos, por amor a sus propios nombres, reputaciones y posiciones, y no por ninguna clase de deber. En conclusión, la responsabilidad de todo creyente ante nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es la de amarle y obedecerle. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y el Señor Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que se enamoran de la palabra de Dios y por consecuencia la ponen por obra. Salmos capítulo 119, versículo del 47 al 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Con esto dicho, ¿quiénes son entonces los que están en peligro de decir en el gran día, Señor, Señor, y no entrar al reino de los cielos? La respuesta es simple, mis amados: aquellos que ni le conocían ni le obedecieron. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y la última pregunta, pero la más importante de todas, es ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Pues en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La respuesta, mis amados, se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Creer en el Señor Jesús es sinónimo a creer en la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Y por ende, debemos leerla diariamente, meditar en ella, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Al final del día, mis amados, lo que nos llevará al cielo no es un buen sermón de parte de nuestro pastor o una buena obra de parte de nuestras manos, pero mi contrición de pecado y, claro está, obediencia a su palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 6 al 10. Todo aquel que permanece en el Señor Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.